Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Política. La senadora riojana por Cambiemos, Olga Inés Brizuela, dijo que se puede avanzar con un programa alimenticio en el que el derroche de comida sea dirigido a los barrios más carenciados para terminar con el hambre, haciendo alusión a las sobras de las comidas. La Rioja es una de las provincias con los índices de pobreza más altos del país, donde trabajamos sobre la temática de pérdida y desperdicio de alimentos. En un país que produce alimentos para 400 millones de personas, se desperdician 16 toneladas de alimentos por año y tenemos un enorme porcentaje de argentinos que pasan hambre. Si logramos recuperar la mitad de lo que se desperdicia, terminamos con el problema del hambre en la Argentina. Hoy nos llevamos el desafío y avanzan con la distribución de esa abundancia, llevarla a los lugares y a las mesas de las familias donde falta la comida. Judiciales. El abogado Alejandro Rúa habló con el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno para que se presente como arrepentido. Ironizó que lo mejor sería que se presenten a la justicia junto con Héctor Mañeto, el CEO del Grupo Clarín. Lo dijo en su cuenta de Twitter en relación a la causa en la que casualmente no se investigó ninguna irregularidad en la fusión Cablevisión y Multicanal. País. Jujuy. Crece el rechazo a la llegada de militares a la frontera y a la posible llegada de militares de Estados Unidos a la región. La primera de las medidas se da en el marco de la decisión del gobierno nacional de poner a las Fuerzas Armadas a actuar en seguridad interior. Santiago Seillant, dirigente de los trabajadores municipales de Jujuy. Están anunciando, el gobierno de Morales está anunciando con bombos y platillos que va a haber un despliegue militar para luchar contra el narcotráfico, la trata de personas y otras cosas, el terrorismo, para hacer ayuda comunitaria. Bueno, todo eso es falso. Lo que se está viendo acá es parte de algo mucho más grande, que es un acuerdo del gobierno nacional que suscribió con el ejército de Estados Unidos en noviembre del 2016, en la cual habilita a las Fuerzas Armadas del Estado de Georgia a generar instrucción militar a los oficiales y a cuadros argentinos, digamos, a tropa argentina, y lo habilita también a una injerencia total. Ese acuerdo también está incluido que en caso de ser necesario, tropas norteamericanas pueden actuar en territorio nacional, desconociendo las voces de mando de los generales argentinos, desconociendo toda la Constitución Nacional, y esto es lo que ha habilitado Macri. Recortes. Ya se denunciaron el cierre de 70 fábricas de cuero y la pérdida de 3.000 puestos de trabajo desde la asunción de Mauricio Macri. Los datos provienen de la Cámara de Manufacturas del Cuero y Afines, que atribuye el desplome de la actividad a la caída del consumo, el aumento de las importaciones, la suba de las tarifas y las tasas de interés. Ariel Aguilar, presidente de la Cámara Industrial de Manufacturas de Cuero y Afines. Estos números que veníamos manejando con el sindicato hasta hace 2 meses, porque además está la otra pérdida de puestos de trabajo de nuestro sector, es eso que llamamos por goteo, ¿no? Que son fábricas que van achicando el personal, y ya hemos perdido 3.000 puestos de trabajo en la parte de manufacturas, hemos perdido 3.000 puestos de trabajo en la parte de curtiembres, han cerrado unas 25 curtiembres, han cerrado casi 300 fábricas de calzado y se han perdido casi 7.000 puestos de trabajo. Entonces yo te podría decir que la cadena de valor del cuero, solamente la cadena de valor del cuero, perdió 13.000 puestos de trabajo. Derechos humanos. Murió a los 94 años María Isabel Chorovic de Mariani, más conocida como Chicha Mariani. Fue la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y presidenta de esa institución hasta 1989. Su nieta, Clara Anaí Mariani, que fue secuestrada el 24 de noviembre del 76 durante un operativo conducido por Miguel Echecolás, tiene 42 años y aún desconoce su verdadera identidad. Chicha, en una entrevista radial en el año 2011, dijo que Echecolás tiene datos clave sobre Clara Anaí, pero nunca los reveló. Archivo. Él, no tengo dudas que sabe todo, porque él estaba ahí, arriba del techo de los vecinos, con otros policías, y sabía todo lo que pasaba. Estuvo ahí junto con Camps, arriba del techo. Por lo tanto, en pleno ataque a la casa.
yo sé que sabe, tiene la obligación de saber porque era uno de los jefes. Entonces, la cosa es si va a decir la verdad o no, si va a decir dónde está mi nieta, quién se la llevó, quién la sacó. Yo he recibido muchas ya informaciones de quién la sacó, que fue por partes, de un lado un pedazo lo lleva un policía, otro y la van cambiando de mano, pero él también lo sabe. ¿Va a decir eso, quiénes fueron y dónde la llevaron, o va a inventar algo para terminar de destruir toda la búsqueda? Como todos conocemos la perversidad de este hombre, temo mucho. Judiciales. Por primera vez desde que se inició la causa de los cuadernos, quedó demostrado con pruebas que el chofer Oscar Centeno mintió en al menos una ocasión durante su acusación contra otros supuestos integrantes de la asociación ilícita que investigan el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Economía. Luego de la reunión entre los triunviros de la CGT y el titular de la misión del Fondo Monetario Internacional, Roberto Cardarelli, el representante del organismo de crédito internacional, pronosticó una baja de la inflación, pero recién sería para el 2019. Recortes. Los trabajadores de fabricaciones militares están en pie de lucha ante los despidos masivos anunciados por el gobierno. Son unos 130 empleados de las plantas de Villa María, Río Tercero en Córdoba y Fray Luis Beltrán en el sur de Santa Fe. Alberto Labudia, dirigente del sindicato ATE y trabajador de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán. Esto no pasa con fabricaciones militares, está pasando con todo el ente nacional, productivo nacional, está pasando con los astilleros, está pasando con el SENAC, está pasando con energía atómica, está pasando con lo que está pasando con la NASA, allá en Arroyito, en Neuquén, con la producción de agua pesada. O sea, nosotros estamos viviendo el Estado Nacional una desinfección, lo que es lamentable, a la destrucción del aparato productivo nacional, en el cual somos estratégicos nosotros para la defensa nacional, como te dije antes, y a la defensa, ¿no es cierto?, de la seguridad interna del país. Pero bueno, este gobierno, ¿lo viste lo que hizo? Sacó la prefectura, sacó la gendarmería de la frontera, mandó al ejército y lo trajo todo al territorio. ¿Para qué? Para reprimir, porque esta gente se ve venir que en cualquier momento que no suceda una cosa igual, pero esa es la realidad. Trajeron todo para acá porque en cualquier momento empiezan a reprimir. Sindicales. Los trabajadores del astillero Río Santiago fueron reprimidos por la policía bonaerense en pleno centro de la ciudad de La Plata, mientras realizaban una movilización en defensa de sus puestos de trabajo y de la industria nacional y contra el vaciamiento de la empresa estatal. La represión a los trabajadores se dio luego de que no fueran recibidos en Gobernación, donde tenían prevista una reunión paritaria. Jorge Smith, trabajador del astillero. Y mira, nosotros vinimos a reclamar una reunión que nos deben, digamos, porque nos suspendieron la paritaria. El presidente, digamos, Cadevila había firmado descuentos que implicaba a todos los trabajadores un descuento de 12.000 pesos, por lo tanto la bronca era muy grande y nosotros vinimos a buscar la respuesta. Llegamos a la casa de gobierno, pedimos reunión, no nos quisieron dar la reunión y nos reprimieron con una manguera del bombero de policía. Y bueno, ahí se desató la represión, nosotros nos defendimos y estuvimos ahí 2 horas, estuvimos, digamos, defendiéndonos y bueno, nos reprimieron con gases, tenemos compañero herido y compañero detenido. Provincia. Buenos Aires. El juez federal, Adolfo Sciulu, recibió un informe sobre los aportantes truchos de María Eugenia Vidal, elaborado por la Cámara Nacional Electoral. Allí quedan probados más de 100 casos de supuestos contribuyentes que son en realidad receptores de planes sociales. Educación. Docentes universitarios transitan la tercera semana de paro por la continuidad del conflicto salarial y por reclamo de mayor presupuesto. La última oferta realizada por el gobierno fue de un 15% en cuotas, aumento que fue rechazado por los gremios docentes. Federico Montero, secretario general del Sindicato de los Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en el país pasaron cosas, según dijo el presidente, hubo una devaluación muy importante, una escalada inflacionaria, y la verdad que no se ha alterado en nada la propuesta por parte del gobierno. Y a esto se le suma una crisis presupuestaria que ya no tiene que ver con la cuestión del salario de los docentes, sino del propio dinero que necesitan las universidades para funcionar. Decenas de universidades han establecido la emergencia presupuestaria en las últimas semanas, con pronunciamientos importantes, y por eso es tan masivo el reclamo que se está viendo en las casas de estudio del país.
país. Política. El Senado aprobó por unanimidad en general los allanamientos a los domicilios de la expresidenta Cristina Kirchner. Con 67 votos a favor, la Cámara Alta aprobó el dictamen que autoriza los allanamientos y pide al juez Claudio Bonadío que cuide el derecho a la intimidad de la senadora por Unidad Ciudadana. Pero a pesar de contemplar este pedido, el voto de la Cámara Alta se dividió al momento de considerar las condiciones de resguardo de la privacidad que había solicitado la exmandataria. Cuando uno ve que hemos discutido durante todo un día esto y nadie dice nada de Fondo Federal de Soja, de eliminación de los reintegros a las exportaciones de las economías regionales, de las tarifas escandalosas que están llegando. Y bueno, señora presidenta, creo sinceramente que además de paridad, deberíamos también, ¿sabe qué? Intentar solucionarle la vida a la gente o hacérsela un poquito más fácil de lo que la están teniendo. La gente está teniendo la vida muy difícil y nosotros, legisladores y legisladoras, oficialistas y opositores, no estamos haciendo absolutamente nada para mejorarle la vida a la gente. Recortes. Se realizó una reunión con los intendentes de todo el país en la Federación Argentina de Municipios para pronunciarse en contra de la eliminación del Fondo Federal Solidario, también llamado Fondo Sojero, porque surge de la coparticipación del 30% de los recursos que se obtienen por las retenciones a las exportaciones de soja. Verónica Magario, intendenta de La Matanza y presidenta de la Federación Argentina de Municipios. Queremos pedirle una audiencia al presidente Macri, queremos que nos atienda a todos los intendentes del país para que podamos plantearle la necesidad de este fondo como de muchos fondos más que quieren ajustarse y quieren recortarse, porque lo que están afectando es la vida cotidiana de cada uno de los habitantes. Lo hemos visto ya en los tarifazos, lo hemos visto en lo que le han sacado a los jubilados, lo hemos visto en el PAMI permanentemente, lo vemos cuando sacan fondos, lo vemos cuando sacan fondos en la seguridad, en la educación. Y lo peor de todo es que todos estos recortes del presidente de la Nación son recortes para cumplir con obligaciones que impone el Fondo Monetario Internacional. Gobierno. El senador y exministro de Educación, Esteban Bullrich, utilizó en su exposición en el Senado la polémica alegoría del actor Alfredo Casero sobre los reclamos de los sectores populares y la referencia del presidente a la plataforma digital como argumentos para avalar los allanamientos a Cristina. Sin embargo, a pesar de que la prensa lo indagó, evitó dar explicaciones acerca de los aportantes apócrifos a las campañas de Cambiemos del 2017, año en el que él mismo fue candidato. Producto Río Colorado, la compra a Marsans de Aerolíneas Argentinas, la compra YPF a Repsol, todos mecanismos que se utilizaron para robarnos a todos los argentinos. ¿Y la causa, en este caso, de los aportantes truchos, usted cómo lo toma? ¿Como un robo también o no? No, tenemos que averiguar qué es lo que pasó y estamos absolutamente, nos interesa, soy el principal interesado, tanto como María Eugenia Vidal, como Gladys González, lo hemos dicho, nos interesa que se avance. La verdad es que nosotros entendemos que es muy importante por esa relación, cuando uno se ha puesto la vara alta, tiene que responder a esa vara y es lo que vamos a hacer. Usted como primer candidato a senador, hoy por hoy no tiene una respuesta de lo que sucedió en esa campaña. No, porque todavía no tenemos el resultado de las auditorías que estamos haciendo y que obviamente nos van a dar la información para poder avanzar. Gracias. Salud. Siguiendo con el plan de ajuste, el Ministerio de Salud decidió quitar del calendario de vacunaciones el refuerzo para chicos y chicas de 11 años de la aplicación contra el meningococo. La medida se dispuso a pesar de la reciente aparición en distintas ciudades de múltiples casos de meningitis, en algunos casos fatales, como el ocurrido en Rosario con un adolescente de 17 años. La medida es producto del recorte de 9.000 millones de pesos dispuesto por la cartera sanitaria para la provisión y puesta en marcha del Programa Nacional de Vacunaciones y de Entrega de Medicamentos. País. Mendoza. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, hizo su lanzamiento en la provincia en el marco del proceso de nacionalización que están llevando adelante en los últimos meses. Desde CORREPI señalaron también un crecimiento de la represión policial e institucional de los últimos años, tanto hacia los sectores organizados como al sector de la educación, para poder llevar a cabo el plan de ajuste. Carolina Ale, referente de la CORREPI en Mendoza.
Mendoza es la cuarta provincia más represiva del país. Tiene unos 277 casos desde que termina la dictadura hasta diciembre del 2017. La mayoría son pibes detenidos arbitrariamente y luego torturados y asesinados en comisarías. Otros son en situaciones de gatillo fácil, por ejemplo, casos en que van pibes a afanar a algún lugar y hay algún policía y lo asesina, como pasó con Chocobar, que fue el año pasado allá en Buenos Aires y que dejó bien explícita la política de este gobierno, pero nosotros decimos la represión es política de Estado, de todo Estado capitalista, digamos, se reprime para plan de ajuste, para controlar, disciplinar a los sectores que representan alguna contradicción al orden que se pretende imponer, que son los pibes de los barrios y los sectores luchadores. Judiciales. Se realizó el allanamiento dictado por el juez Claudio Bonadío a los departamentos de Cristina Fernández de Kirchner durante más de 13 horas en el barrio porteño de La Recoleta, en donde no sustrajeron ningún elemento, y también en Río Gallegos. Allí llevaron como testigos a Lucila Hernández y Enrique Bavera, que integran la agrupación Jubilados en Acción que acompaña a Cambiemos. En tanto, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, confirmó que presentará un pedido de juicio político contra el juez federal Claudio Bonadío por mal desempeño y presunta comisión de delito por haberle impedido estar presente durante el allanamiento. Provincia. Buenos Aires. Los gremios docentes rechazaron la oferta de un 19% de aumento salarial más un plus por material didáctico que ubicaría la suba en 20,7%. La propuesta, realizada por el gobierno de María Eugenia Vidal, no cumplió las expectativas de los docentes, quienes realizarán paros el martes, miércoles y jueves próximos. Ciudad. Los trabajadores del Ministerio de Agroindustria y los pequeños productores realizaron una jornada nacional de lucha por la reincorporación de los despedidos de esa cartera, por la continuidad del monotributo social agropecuario y alertando el desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar. Además, pidieron por la inmediata reglamentación de la Ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar y la renuncia del ministro Luis Echeverre. Educación. Los docentes universitarios realizan un paro por 96 horas en 57 universidades públicas del país en reclamo de la paritaria salarial y por mayor presupuesto para universidad, ciencia y técnica. Ayer hubo abrazos solidarios a las instituciones. Verónica Betancourt, secretaria general de la Federación de Docentes Universitarios. El plan de lucha tiene una evaluación muy positiva para nosotros. Creemos nosotros que en realidad fue ese altísimo acatamiento lo que hizo que el Ministerio nos convocara, aunque la oferta que nos convocara a una nueva negociación salarial, aunque la oferta que finalmente realizó fue claramente rechazada por insuficiente. Pero eso no habla mal de nuestro plan de lucha, solamente habla mal del Ministerio, vamos a decir la verdad. La otra cosa que tenemos que decir es que la segunda semana del plan de lucha que tuvo eje en el laburo, en las facultades, en las escuelas, hablar con los pibes, trabajar con los compañeros y compañeras no docentes, es lo que posibilita que hoy, esta segunda semana de paro, también tenga tanta contundencia. Todo eso tiene que ver con el trabajo realizado previamente, con que hemos efectivamente logrado visibilizar, no que se vea qué es lo que está en juego. Medios. Diputados nacionales, junto a representantes de medios públicos, comunitarios y privados, se reunieron ayer en la Comisión de Libertad de Expresión para trabajar en un proyecto de ley que declare la emergencia en el sistema comunicacional en Argentina. Algunos de los puntos que motivan trabajar en declarar la emergencia comunicacional en todo el país es la creciente conformación de monopolios y oligopolios de comunicación, los despidos y la precariedad de los trabajadores de prensa, la clausura de medios comunitarios dispuestos por el ENACOM, el desfinanciamiento de los mismos, el desmantelamiento de los medios públicos y la concentración de la pauta publicitaria oficial en medios afines, así como su distribución arbitraria. Carlos Eva, diputado nacional. Yo creo que acá la Comisión ha dado el ámbito necesario para que todos los medios de todos los vertientes y opiniones de nivel comunitario, nivel público, nivel privado, con sus problemáticas y demás, pero todavía hay que encontrar el mecanismo que la sociedad entienda que la libertad de expresión no es una cuestión de sector de medios solamente, que lo es,
por la problemática que tiene, sino que realmente es un ataque a la democracia, porque cada vez más los medios extranjeros, el capital internacional, está ocupando espacios en los medios que tienen un grado de trascendencia muy importante, que son medios importantes en la Argentina, y que eso va distorsionando la orientación de la opinión pública, la agenda de los temas que para cualquier gobierno liberal como el que tenemos hoy en la actualidad van potenciando o van allanando el camino, porque la agenda se va construyendo en base a una información que no es la de la realidad y no es los intereses nacionales. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.